vamos a abrir la palabra del Señor en Primera de Samuel, capítulo 17. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 18, la parte B. Y cuando la amada iglesia ya lo tenga listo, me confirman con un fuerte amén. Amén. La palabra de Dios la leemos en comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor: y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. A la cuenta de 3, 2, 3. Mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. Gloria sea el nombre del Señor. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. El tema que vamos a estudiar en esta noche es: la prenda identifica tu estado de vida. ¿Cuál es el tema? La prenda identifica tu estado de vida. Amada iglesia del Señor, como decía aquí el versículo, y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. En el tiempo antiguo, mis amados hermanos, cuando los hijos, ¿verdad? Dentro de la familia, los hijos se iban a trabajar o se iban a la guerra, ¿verdad? Gloria sea el nombre del Señor. Los padres o los que habían quedado en casa, en sí el padre queda preocupado. ¿A cuántos les pasa eso? Amén. Porque sabemos, ¿verdad?, cómo podemos cuidar a nuestros hijos o a nuestro ser querido dentro del hogar, dentro de la casa. Pero una vez que ellos salen, nosotros como pueblo de Dios sabemos que en las manos de Dios los depositamos. ¿Cuántos sabemos eso? Bueno, si no lo sabía, hoy lo vas a aprender. Nosotros ya no estamos allí porque nosotros no somos omniscientes. Nosotros no somos omnipresentes. Amén. ¿Quién es omnisciente, omnipresente y omnipotente? Solamente Dios. Entonces, mis amados hermanos, cuando nuestro familiar sale del hogar, ¿qué nosotros hacemos? Lo depositamos en la mano de Dios y confiamos en Dios, que es Dios quien nos va a guardar. Pues dice la palabra del Señor que en el tiempo antiguo, amados hermanos, cuando los hijos salían al trabajo o salían a la guerra, el que quedaba en casa, en este caso el padre, ¿verdad?, le entraba a cierto modo preocupación. Quería saber cómo se encontraban sus hijos. Y dice la palabra del Señor que él tomaba al hijo menor o al que había quedado en casa y lo enviaba a averiguar, lo enviaba a saber cómo se encontraba el hijo. Ahora, no solamente la respuesta venía de una manera verbal, sino que tenía que traerle una prenda de la que aquella persona había salido, había llevado. Amada iglesia del Señor, y vamos a ver por la palabra del Señor 3 ejemplos, amada iglesia del Señor, a los cuales su vestimenta o su prenda de vestir, porque eso significa prenda, significa, ¿verdad?, prenda de vestir, lo que uno va llevando puesto, sea de la ropa o sea en el calzado. Amada iglesia del Señor, y vamos a ver a través de estos 3 ejemplos, por la palabra del Señor, que identificaba cómo se encontraba su estado de vida. Y el cuarto ejemplo va a ser el de cada uno de nosotros. Entonces vamos a empezar con el primero y vamos a verlo con la vida de José. Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 37, y todos vamos a ir un momento al libro de Génesis capítulo 37 y ahí nos vamos a quedar un momentito. Dice la palabra del Señor que aquí, ¿verdad?, vamos a escuchar el relato de la familia de José. Dice la palabra del Señor en el versículo 3, la parte B: porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Dice la palabra del Señor que el padre de José, o sea Jacob, había tenido algunos hijos, pero, amada iglesia del Señor, el menor de ellos, ¿cuál era? José.
Y dice la palabra del Señor que todos los hijos que tuvo Jacob no lo tuvo con una sola mujer. Fueron algunas mujeres, o sea que algunas madres, ¿verdad?, tuvieron sus hijos. Amada iglesia del Señor, pero el hijo de José, el hijo de Jacob, José, el último, dice la palabra del Señor que él le hace una túnica de varios colores. Ahora, mis amados hermanos, ¿qué simbolizaba esta túnica de varios colores? Simbolizaba el amor especial que Jacob como padre le tenía a José. Vemos en el versículo 3, la parte A, que dice la palabra del Señor, y amaba a Israel, que es el mismo Jacob, a José más que a todos sus hijos. Amada iglesia del Señor, esta diferencia que hizo el Padre para con todos sus hijos, porque él, ¿verdad?, tuvo algunos hijos. De ahí vemos la tribu de Israel, que fueron los hijos de Jacob o los hijos de Israel. Amada iglesia del Señor, y entre todos sus hijos, este Padre tuvo un seleccionado. Mira, tuvo un preferido, tuvo un favorito. ¿Y cuál fue él? Respóndalo. José, muy bien. Estamos entendiendo entonces. Fue José al cual le hizo esa túnica de colores. Además, amada iglesia del Señor, que era una demostración que era quien más lo amaba. Además de eso, amada iglesia del Señor, despertó entre sus hermanos un acto negativo delante de Dios. ¿Y cuál es ese acto? La envidia. Sí, mis amados hermanos, despertó en sus demás hermanos la envidia. Amada iglesia del Señor, y al ver sus demás hermanos que esto había hecho su padre para con su último hermano, en este caso José, dice que ellos comenzaron a tenerle envidia. Ellos comenzaron a maquinar cosas, ¿verdad?, en contra de su hermano. Pero no solamente por eso. Además de eso, José tiene sueños de parte de Dios, los cuales, ¿verdad?, decían que tanto su padre como sus hermanos se iban a inclinar hacia él. En otras palabras, mis amados hermanos, él iba desde ya a nombrárselo como un gobernador, como alguien que iba a estar por encima de ellos. Entonces dice su padre, ¿verdad? ¿Cómo va a ser esto posible? Nosotros vamos a inclinarnos delante tuyo. Amada iglesia del Señor, aún, amada iglesia, ¿verdad?, en nuestros medios podemos darnos cuenta que el de mayor respeto, ¿quiénes son? ¿Los hijos o los padres? Son los padres, amén. Aún aparte de eso, mis amados hermanos, entre hermanos, ¿verdad?, siempre hay un mayor respeto para el mayor o para el menor. Para el mayor, sí, es así, mis amados hermanos. A pesar que para un hijo, para los padres, todos los hijos deberían de ser, ¿verdad?, respetados, pero en sí el menor debe de dar respeto al mayor, y el mayor, ¿verdad?, es honrado en esta parte por ser mayor. Mis amados hermanos, ¿pero qué pasó? Vemos que él va y le conversa el sueño que había recibido de parte de Dios, de que él iba, ¿verdad?, a estar por encima. Mire, ya estaba haciéndose profetizado. Primero con la vestimenta que Jacob o Israel le había hecho a José. Ya le estaba siendo profetizado ¿de qué? De que él iba a gobernar, de que él iba a estar por encima de quienes, de su propia familia. Amada iglesia del Señor, y va el sello. Diga el sello. Es que eso hace Dios con nosotros. Mira, todo sueño que Dios tiene con nosotros, todo propósito que Dios tiene con nosotros, es un sello que Él nos pone. Como decir, con este sello se va a cumplir porque se va a cumplir. ¿Cuánto glorificamos al Señor? Gloria sea el nombre de nuestro Dios.
Entonces, mis amados hermanos, ¿verdad? El padre le hace la túnica porque lo había tenido ya mayor. A veces nosotros los padres cometemos, ¿verdad? Esta falencia o este error, amada iglesia del Señor, hablándonos de manera natural, de que a nuestros hijos el último como que hay un poquito más de dedicación o preferencia. Aunque decimos, usted lo escucha conversar y dice, todos mis hijos son iguales. Para todos hay amor, amada iglesia del Señor, pero si usted después lo ve como anda, usted se va a dar cuenta, ¿verdad? Que no es así y hay que aprender a aceptar. A pesar de que esta actitud de Israel o de Jacob ya estaba, sin darse cuenta ellos, profetizándose de lo que Dios iba a hacer con José. Glorificamos al Señor. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor que sus hermanos se fueron a apacentar las ovejas de su padre. Entonces, como le decía hace un momento, cuando nuestros hijos salen del hogar, ¿verdad? Nosotros como padre entra la incertidumbre o entra la preocupación de cómo estarán, de cómo le está yendo, de cómo le fue. Cuánto más que sus hermanos, los hermanos de José, estaban trabajándole a las mismas ovejas de su padre. Entonces dice la palabra del Señor que Jacob le dice a José que vaya donde se encuentran sus hermanos y le traigan buenas noticias, por lo menos le traigan noticias. Y vamos a leer la palabra del Señor en el versículo 14 del capítulo 37. 14, la parte A. Dice la palabra del Señor, e Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Amada iglesia del Señor, diga, Israel esperaba respuesta. Sí, mis amados hermanos, cuando nosotros como padres damos una orden a nuestros hijos, estamos esperando de ellos, ¿qué cosa? Una respuesta. Pero ¿cuál es la respuesta? No voy a ir. No lo voy a hacer. No. La respuesta que esperamos es que ellos cumplan, que ellos hagan lo que nosotros les estamos enviando a hacer. Amada iglesia del Señor, y José demostró obediencia. Obediencia a su padre. Cuando Dios tiene propósito con nosotros es porque Él ve en nosotros obediencia, no solamente a Él, principalmente obediencia a nuestros padres. A veces nosotros como hijos, algunas veces hemos dicho, yo le obedezco a Dios, pero no le obedeces a tu padre, estás equivocado, estás actuando mal. Si tú le obedeces a Dios, tienes que obedecerle también a tus padres y no importa que ellos no sean cristianos. Es que mis padres como no son cristianos, yo por eso no le obedezco. No, tus padres sean cristianos o no sean cristianos, tienes que obedecerle porque esa es la orden de Dios. Glorificamos al Señor. Pero aplaudimos al Señor, amén. Que Él quiere eso de nosotros, obediencia. Entonces dice la palabra del Señor que José, ¿sí fue o no fue? Sí fue. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que él salió y fue en busca de sus hermanos. Pero mientras iba de camino, sus hermanos lo alcanzaron a ver. Mira. Y dijeron, allá viene el soñador. En pocas palabras, mis amados hermanos, no era porque realmente le estaba elogiando a lo que Dios ya había puesto en él a través de sueños. Esta era una manera despectiva que lo estaban haciendo ellos como sus hermanos, ¿verdad? Al ver de que había preferencia. Pero, mis amados hermanos, ¿qué pasó? Los hermanos de José pensaron, maquinaron en matarlo y en quitarle su túnica. Vamos a leer la palabra del Señor en el versículo 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. O sea, aquí podemos darnos cuenta, ¿verdad?
donde radicó el celo, donde radicó la envidia de los hermanos de José para con José. ¿En dónde fue? En la túnica. ¿En dónde fue? En la vestimenta que él llevaba. La vestimenta que su padre se la había dado. Es que esa vestimenta estaba simbolizando el amor del Padre para con él, pero también estaba simbolizando, amada iglesia del Señor, la realeza. ¿Qué más estaba simbolizando, mis amados hermanos? De que él iba a estar por encima de ellos. Bendecimos la gloria del Señor. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, mis amados hermanos, ¿verdad? Esto que muestra la envidia que le tenían sus hermanos a José. Le quitan la túnica, pero miren este pensamiento del malo, del maligno. Bueno, ahora que ya le hemos quitado la vestimenta, vamos a matar a un cabrito, a un animalito, y vamos a ponerle, a echarle esa sangre sobre la vestimenta, y vamos a llevarlo a casa. Amada iglesia del Señor, Jacob o Israel esperaba respuesta de los otros hijos que habían salido a trabajar o de José. Israel esperaba noticia de José, que José regresara y le dijera cómo se encontraban sus hermanos. Pero amada iglesia del Señor, en este caso no fue así. No pudo regresar José a darle noticias a su padre de sus hermanos. Quienes regresaron fueron sus hermanos y con una actitud drástica, con una actitud diabólica. ¿Cuánto glorificamos a nuestro Dios? Gloria sea el nombre del Señor. Y dice, ¿verdad? Versículo 31 y 32. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. Miren, mis amados hermanos, tremendo dolor de mentira. Porque eso no fue lo que sucedió. Si nosotros estudiamos toda la historia, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hicieron con José? Lo metieron en cisterna, luego lo vendieron y bueno, fue a dar a Egipto. Amada iglesia del Señor, pero ellos al quitarle la túnica, degollaron al animalito, la embarraron de sangre y se la llevan al Padre. Se la enseñan al Padre. ¿Y a qué se la llevan, amados hermanos? Vemos aquí que el propio Padre da la respuesta. Ellos no le dijeron nada. Pero ¿qué más palabra podían dar ellos si ya iban llevando una muestra? Amén. Y dice la palabra del Señor en el versículo 33. Gloria sea el nombre del Señor. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Mire, a lo que el Padre, ¿verdad? A lo que Israel ve, esa túnica, la cual él mismo se la había hecho, él mismo se la había dado y tal vez hasta él mismo se la debe haber puesto. Amada iglesia del Señor, él dijo, esta túnica es la túnica de mi hijo. Y lo primero que él hizo fue, en una noticia de esa, llorar, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que Jacob o Israel hizo luto. Era algo normal porque para él José había estado, ¿qué cosa? ¿Qué había sido con José? Muerto, había sido devorado, había sido, ¿verdad? Muerto. Amada iglesia del Señor, y él nunca pensó en sus demás hijos. Él nunca dijo, ¿verdad? Tal vez mis demás hijos. Pero algo raro, amada iglesia del Señor, que solamente a José, es que José fue el que iba de camino ante el pensamiento de su padre. Amada iglesia del Señor, pero se dio cuenta, ¿verdad?
Él dice, esto es de mi hijo, y empezó a llorar. Cuando sus hermanos pensaron que ya habían eliminado a José, cuando sus hermanos pensaron que ya a José no les iba a estorbar más, cuando sus hermanos pensaron que ya a José, ¿verdad?, ya no estaba más como familia, diga, el propósito de Dios estaba vigente. Sí, mis amados hermanos, el propósito de Dios estaba vigente. Es que, amada iglesia del Señor, se te puede levantar muchas cosas en contra tuyo, pero el propósito de Dios está allí. ¿Sí? De pronto para nosotros está olvidado, pero el propósito de Dios está allí. Amada iglesia del Señor, y cuando sus hermanos pensaron que ya todo estaba terminado, ¿sabe lo que sucedió con todas esas actitudes? Eso hizo de que el propósito de Dios o José se acercara más al propósito. El propósito llegara más pronto. A tal punto, mis amados hermanos, que José, después de ver, ¿verdad?, ver huido de la mujer de Potifar, después de haber estado en la cárcel, para Faraón fue el segundero. Para Faraón fue el hombre de confianza. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios. Vamos a ir al capítulo 41, versículo 42. Gloria sea el nombre del Señor, dice la palabra de nuestro Dios. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. ¿Cómo era la ropa? De lino finísimo. Y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Diga, el propósito llegó. El propósito se cumplió. Mire, Dios le da el sueño, ¿verdad?, a José y le dice que toda su familia se iba a inclinar delante de él. Amada iglesia, en la interpretación, porque hablaba de las estrellas, hablaba de las lumbreras mayores, amada iglesia del Señor, que representan los padres, y las estrellas representaban a sus hermanos. Llegó aquello. Dice la palabra del Señor que vino una hambruna en el pueblo donde ellos vivían y tuvieron que emigrar ¿a dónde? A Egipto. Y allá se toparon con José. Y José les sirvió a ellos, ¿sí o no? Claro que sí. Mira, les sirvió a ellos porque como tenían hambruna, ¿hambruna qué significa? Falta de alimentos. Al venir a Egipto encontraron allí alimento. Amada iglesia del Señor, a pesar de que al principio José le guardaba resentimiento y tal vez hasta rencor a sus hermanos, luego él pudo darse cuenta y entender aún él mismo que ese fue el plan y el propósito de Dios. Que él pudiera pasar todo aquello para que pudiera preservar al final la provisión para con toda su familia. Glorificamos a nuestro Dios. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Qué identificaba la ropa que le presentaron al padre de José? ¿Cómo representaba su estado de vida? Aparentemente, que lo habían muerto, ¿cierto? Sí, eso identificó la vestimenta o la túnica de colores que Israel había hecho a José. Identificó cuando sus hermanos se lo llevaron delante del padre que él había muerto, que tal vez alguna mala bestia se lo había devorado. Amada iglesia del Señor, pero después, diga, al final del propósito, la vestimenta que le fue puesta a José no identificaba eso. Identificaba que estaba vivo. Identificaba, mis amados hermanos, que estaba puesto ahora por encima de ellos
porque ahora era un gobernador. Glorificamos a nuestro Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Y vamos a ver el segundo ejemplo, y es David. Entonces vamos a volver a Primera de Samuel. Gloria a Dios. Primera de Samuel, el capítulo 17, y ahí nos vamos a quedar. Amados hermanos, vemos aquí por la palabra del Señor que el padre de David, ¿quién era? Isaí. Mira, Isaí tenía sus hijos, en cambio los hijos de Isaí eran guerreros. Mira, los hijos de Isaí, ¿verdad? Eran hombres de guerra. Y dice la palabra del Señor que David también era el hijo último de su padre Isaí. Amada iglesia del Señor, y bueno, el pueblo de Israel siempre enfrentaba guerras. En esta ocasión la enfrentó contra los filisteos. Dice la palabra del Señor que en ese entonces estaba como rey Saúl, ¿verdad? Dice que bueno, entonces Saúl se va con todos los hombres de guerra, o sea, incluyendo los hijos de Isaí, que eran los hermanos de David. Se fueron a guerra porque eran hombres diestros para luchar. Pero en cierta ocasión, dice la palabra del Señor, que Isaí le da la orden a David y también le dice que vaya a ver, a saber cómo se encontraban sus demás hijos. Pero también le pide una prenda. Acá ya no le pide solamente la noticia, sino que le pide una prenda, o sea, de la vestimenta que ellos llevaban. Y vamos a leer la palabra del Señor en Primera de Samuel 17, 17 y 18. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efad de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Diga, preocupación de padre. Sí, amados hermanos. En este caso, los hermanos de Isaí sí eran los queridos, eran los amados, eran los preferidos. Aquí es diferente. En el caso de José, el que era el estimado era José. Pero en el caso de David, en el caso de Isaí, los preferidos eran los hombres de guerra. Eran los hijos mayores de Isaí, más no David. Amada iglesia del Señor, pero le dice, anda donde tus hermanos, anda al campamento, anda donde ellos se encuentran y llévales que comer, llévale alimento. Pero ¿qué más le pide? Y esto 10 queso de leche. Lo llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos. ¿Qué le mandó a hacer? A darse cuenta, a mirar si que sus hermanos estaban buenos. Amada iglesia del Señor, algo que yo noto aquí es que Isaí, a pesar de que sabía que sus hijos eran diestros para la guerra, cuando le dice, míralos si es que están buenos, es que Isaí, amada iglesia del Señor, ya había entendido, sí, que era una guerra de vida o muerte. Y que con quien se iban a enfrentar no era con cualquiera. ¿Cuántos sabemos, amada iglesia del Señor, que muchas veces los enemigos que enfrentamos no son cualquiera? Sí, mis amados hermanos, a veces, amada iglesia del Señor, los enemigos que enfrentamos rápidamente los podemos derribar, rápidamente los podemos vencer. Pero hay ocasiones que el enemigo que enfrentamos es tan fuerte que algunos actúan como los hermanos de David, se amedrentan, pero otros digan, y ese soy yo, somos fuertes y valientes en Cristo Jesús. Bendita sea la gloria del Señor. Sí, mi hermano, cree que tú eres ese guerrero fuerte y valiente. Amada iglesia del Señor, y le dice, mira si tus hermanos están buenos
y toma prenda de ellos. Es que al tener el padre la prenda de vestir del hijo, se podía dar cuenta si el hijo realmente estaba bien o estaba en peligro o algo le había pasado. Amada iglesia del Señor, y con todos estos ejemplos vamos a irnos dando cuenta que como padres podemos observar eso en nuestros hijos, ¿cierto? Cuando nuestros hijos, mis amados hermanos, están pasando peligro, con verlos, sabemos en lo que ellos se encuentran. Amada iglesia del Señor, al verles su rostro, podemos darnos cuenta qué están pasando, qué están viviendo, a pesar que a ellos muchas veces les gusta disimular, aun cuando ya han crecido. Sí, usted como padre sabe si su hijo, ¿verdad?, todavía tiene las hormonas tranquilitas o ya está alborotado. Amén. Nos damos cuenta, mis amados hermanos. Y yo que he tenido que decirle al Señor que eso, ¿verdad?, lo afine en mí, porque todos ustedes son mis hijos. Y no tengo uno, tengo más de 50. Mira, tengo más de 50. Tan bendecida soy de parte de Dios que los 3 que yo pensaba que tenía se me han multiplicado. Levántenme la mano los hijos de esta casa de oración. Amén. Y como hijos de esta casa de oración son hijos nuestros. Y como yo soy su madre, tengo que corregirlos, pues. Cuando tengo que corregirlos. Pero así también tengo que felicitarlos. Cuando tengo que felicitarlos. Cuando lo veo que usted está tranquilito, que usted ora, que usted busca la casa de Dios, que pase lo que pase, pero está en la casa de Dios, tengo que motivarte. Y esta palabra, ay, ya nos faltó que alguien dijera, pero nunca recibí una motivación de parte suya. Yo también estoy aprendiendo. La palabra es para usted, pero también es para mí. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Pero algunos no han recibido felicitaciones y puras exhortaciones porque han venido cometiendo faltas. Y como padre nos damos cuenta. Así usted entre y me dé una sonrisa y me dé un buen beso, yo allí puedo sentir lo que está pasando con usted. Y cuando son varones, converso con el pastor y le digo, pastor, mira, esto pasa con tal hermano. O esto el Señor me mostró y lo hago que él hable con el hermano. Mire, pero cuando son las mujeres ahí se me hace más fácil. Venga para acá. También lo he hecho con algunos varones, pero son pocos con los que he podido hacerlo. Pero hoy estoy aprendiendo por la palabra que tengo que hacerlo con todo, porque yo no tengo que ser como Israel con José. Amén. Tengo que ser al diseño de Dios con nosotros. ¿Cuánto bendecimos la gloria de Dios? Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, mis amados hermanos, también Isaí le pide a David que vaya donde sus hermanos. ¿Y David obedeció o no obedeció? Claro que sí obedeció. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que David se levantó, pues David de mañana, y dejando las ovejas, en el versículo 20, al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba gritos de combate. Dice, ¿verdad?, que fue obediente. Lo mismo como José. José también fue obediente. David también fue obediente. Amada iglesia del Señor, a Dios le agrada la obediencia. Pero aquí hay una diferencia. David no regresó a la casa de su padre con ninguna prenda de sus hermanos. ¿Sabe por qué? Porque a sus hermanos no le había pasado nada malo. Mira, y como no le había pasado nada malo, por el contrario, más bien ganaron la batalla ellos. ¿Sabe lo que trajo? La cabeza del filisteo. Mira, trajo la cabeza. El padre Isaí le mandó a pedir ¿qué cosa?
una prenda de sus hijos. Buenas noticias, porque todos padres esperamos siempre una buena noticia, ¿cierto? En ocasiones decimos, anda, mira a tu hijo, anda, mira a tu hermano, pero la respuesta que nosotros anhelamos, o cuando nos dicen, hermana, venga, hermano, venga, que quiero decirle algo de su hijo, usted lo primero que piensa es, me van a felicitar. Usted cuando va al colegio, la mandan a ver, ¿usted qué dice? Me van a, me van a llamar, ¿para qué? Para decirme que la van a coger de abanderada, que la van a coger de escolta, ¿cierto? Eso es lo que usted espera. Amada iglesia del Señor, a lo menos así soy yo. A mí me mandan a buscar y yo espero eso. Y cuando usted llega al colegio y es eso lo que le dicen, ¿usted cómo se pone? Contento, feliz, ¿cierto? Hasta usted se quiere poner esa banda allí de que es abanderado su hijo y lo lleva desde la casa hasta el colegio o a la escuela uniformado y con la banda que se haya ganado. Y después que termina, igual lo regresa así, que todo el barrio sepa, toda la perimetral sepa que su hijo es un abanderado. Pero, amada iglesia del Señor, no es cerca de septiembre que te mandan a llamar, sino que te mandan a llamar en otro mes. Puede ser en noviembre, puede ser en octubre, cuando ya están pasando los exámenes y te dicen, ¿sabe qué, mamita? Su hijo es el que más grita, el que me pone apodo, el que me tira pepa de grosella, pepa de mango. ¿Cuánto les pasó eso? ¿Cuánto bendecimos la gloria de Dios? Gloria sea el nombre del Señor. Y cuando los hijos saben el carácter de sus padres, que no le dejan pasar ni una, esconden el mensaje, ¿cierto? Esconden la información y cogen cualquier mamita como mamá. Amada iglesia del Señor, pero gracias a Dios, a mí me tienen en el grupo de los padres y ahí me dan toda la información. Eso es lo bueno, ese medio por esta ocasión. Amada iglesia del Señor, pero es bueno cuando te felicitan porque tú esperas buenas noticias. Yo creo que todo padre siempre esperamos buenas noticias, ¿cierto? Amén. Entonces, los padres, tanto como el padre de José, que era Israel, y como el padre de David, que era Isaí, esperaban buenas noticias. Amada iglesia del Señor, pero ves que no hay nada. No se escuchaba nada. Pero de pronto, mis amados hermanos, en todo Jerusalén, porque dice la palabra del Señor, que David cogió la cabeza del filisteo. Primeramente lo tumbó, lo derribó, o sea que David venció al enemigo. ¿Por qué, amada iglesia del Señor? ¿Quién me dice por qué pudo vencer David al enemigo? Porque confiaba en Dios, porque sabía que esa guerra, esa batalla no era de él, sino de quién, de Dios. Es que, amada iglesia del Señor, eso tenemos que entender nosotros. Hoy entendamos que todo lo que se levanta en contra de nosotros, cualquier problema que aparentemente creas que es tuyo, no es tuyo, es con Dios. Y dice la palabra del Señor que Él pelea por sus hijos. Dice la palabra del Señor que Él a sus hijos solo le da victoria. ¿Cuánto glorificamos al Señor? Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, mis amados hermanos, pero esto le dio su primer acto, la obediencia. La obediencia te está preparando a obtener victorias. Usted siempre tiene que ser un hijo obediente, y esto no solamente son para los hijos que tienen sus padres en casa. Esto incluso es para nosotros los hijos grandes que ya tenemos hogar, pero que todavía tenemos nuestros padres. Y no solamente en la área secular, también en la área espiritual, para los que somos obedientes en la casa de Dios. Y los que somos obedientes a Dios, Dios en la obediencia nos está llevando a ser preparados para obtener victoria. Entonces dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y usted ya lo sabe, que fueron al campo de batalla. En ese combate ellos pegaron un grito de guerra. Pero, ¿qué pasaba? El gigante Goliat se le adelantaba al pueblo de Israel. Al escuadrón de Israel se le adelantaba y llegaba primero. Amada iglesia del Señor, es que el que llega primero
es el que puede sentirse dueño y señor de todo. Amada iglesia del Señor, y así es como se sentía Goliat. Se sentía fuerte, se sentía poderoso. ¿Y cuánto más que los nervios son notorios o no? Amén. Son notorios, mis amados hermanos. Se conoce cuando una persona está segura. Y también se conoce cuando una persona está nerviosa. Sí, cuando a usted le toca predicar, yo me doy cuenta de dónde yo me siento cuando usted está seguro. Y también me doy cuenta cuando está nervioso. Y también me doy cuenta cuando usted está copiando. Y no es porque usted esperó la revelación de Dios. Pero ese no es el caso. Miren, mis amados hermanos, para los exámenes, esos que llevan, ¿verdad? Ya no solamente en el cuaderno y en el libro, sino que llevan ampollitas. ¿Cuántos han hecho polla? ¿O cuántos hacen polla? Son los primeros nerviosos, ¿cierto? Y dice, yo vengo tomándome una agua de hierba luisa para calmar los nervios. Y entonces el profesor se puede dar cuenta del que está nervioso. Amada iglesia del Señor, cuando usted llega con una mentira a la iglesia, nos damos cuenta cuando está mintiendo por su actitud. Amada iglesia del Señor, entonces Goliat se había dado cuenta que el escuadrón, que los guerreros de Israel estaban nerviosos. Y no solamente ellos, sino que también su rey. Saúl también estaba amedrentado, estaba nervioso, estaba asustado de lo que estaba sucediendo. Pero, amada iglesia del Señor, llegó el ungido de Dios. Llegó el hombre de Dios. ¿Cómo se llamaba el hombre de Dios? David. Entonces, David lo enfrenta y le dice, yo te voy a vencer. Amada iglesia del Señor, ¿cuándo vas a obtener tu victoria? Cuando declare la palabra de Dios. Algún día tendré la victoria. Algún día veré la bendición de Dios. Algún día me sanaré. Algún día terminaré el problema. No, tienes que decir como David. Hoy Jehová te entregará en mis manos. Es hoy donde veré la respuesta de Dios. Es hoy donde veré la bendición de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Y la declaras y lo crees. Y como él creyó que era Dios el que lo iba a vencer, Dios lo venció. Cuando tú haces a Dios a un lado, Él también te hace a un lado. Por eso, amada iglesia del Señor, en cada batalla yo lo agarro a Él. Señor, no es mía. E incluso para venir a predicar, Señor, ahí arrodillada, antes de pararme. Señor, a mí no me toca, es a usted que le toca. Yo no conozco a su pueblo, es usted quien lo conoce. Usted sabe su necesidad. Hoy háblele usted. Así que si usted se quiere enojar, no se va a enojar conmigo, sino con Dios. ¿Cuánto glorificamos al Señor? Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, mis amados hermanos, venció a Goliat. Cayó Goliat. Amada iglesia del Señor, y corrieron, ¿verdad? El ejército de Israel contra los filisteos, y los filisteos al ver a su paladín, al hombre que le servía de apoyo, el hombre que le hacía sentir seguro, estaba derrotado, estaba tirado en el piso, en el suelo. Amada iglesia del Señor, comenzaron los filisteos a correr. Se aprovechó el pueblo de Israel de poderlos seguir. Pero ¿qué hizo David? Dijo, no, yo sé que te he vencido, pero voy a darle la certeza a todo mi pueblo. Cogió la espada del mismo Goliat y con la misma espada le voló la cabeza. No solo la dejó allí por si acaso después de unas 3 horas se llegase a coser o se llegase a pegar, le cogió la cabeza, amada iglesia del Señor, y en señal de victoria la llevó a Jerusalén. Entonces no le fue necesario regresar a la casa del Padre y darle la noticia, en primer lugar, porque no había derrota. Diga, no había derrota. Es que para los hijos de Dios, para el pueblo de Dios, no es la derrota, es la victoria. Gloria sea el nombre del Señor. Bendita sea la gloria de Dios. Amada iglesia del Señor, tuvieron victorias ganadas. Vamos a leer el versículo 54. 17:54. Gloria a Dios, dice la palabra del Señor. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner,
general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Amada iglesia del Señor, por eso usted lee el 18 al principio. Dice la palabra del Señor que Saúl no lo dejó regresar a David a su casa. Lo quiso que se quedara con él. Lo detuvo, amada iglesia del Señor, porque ¿quién no va a detener a alguien que te da victoria? Cuando las personas quieren andar contigo y quieren caminar contigo, cuando ves que tú eres una mujer y un hombre de fe, un hombre y una mujer que no habla derrota, que siempre habla verdad de victoria, que pase lo que pase, no dice, yo también estoy viviendo lo mismo, sino que dice, el Jehová Dios Todopoderoso es mi defensa. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuántos sabemos que Jehová es nuestra defensa? Que con Él no hay derrota, con Él solo hay victorias ganadas, así como las obtuvo David. Amada iglesia del Señor, y ese anuncio se promulgó por todo Jerusalén. Entonces llegó a los oídos del padre de David. ¿Cómo se llama el padre de David? Isaí. Qué alegría tiene que ver sentido, ¿verdad, Isaí? Amada iglesia del Señor, si nosotros recordamos anteriormente, para Isaí, ¿quién era David? ¿Quién era? El que cuidaba era su hijo, no digan nadie, sabía que era su hijo. Sabía que era su hijo, pero el que cuidaba las ovejas. Porque si vamos a la palabra del Señor, David no era diestro para la guerra. David no había sido ejercitado para la guerra ante los ojos del hombre, pero él ya había sido ejercitado para la guerra ante los ojos de Dios. ¿Cuánto bendecimos la gloria de Dios? Amada iglesia del Señor, la obediencia y la vestimenta que tenía David lo identificaba quién era él. Amada iglesia del Señor, la prenda de vestir te identifica quién eres en Dios. Amada iglesia del Señor, eso que David tenía no era cualquiera. Aún sus armamentos no eran común. Los armamentos para la guerra, ¿qué es? ¿Qué era? ¿O qué es? Espada, escudo, fusil en nuestro tiempo, ¿cierto? Amada iglesia del Señor. Pero David, ¿qué tenía? Una honda, piedritas, pero sobre todo el poder de Dios sobre él, porque Jehová estaba con él. Glorificamos a nuestro Dios. Entonces diga, victorias ganadas. Y vamos a ver el último ejemplo, porque le dije que eran 3, ¿cierto? ¿Cuál fue el primero que vimos? José. El segundo. Y el tercero a Jesucristo, a Jesús. Amada iglesia del Señor. Ahora, ¿qué pasó con Jesús? A Jesús lo despojaron de sus vestiduras. Vamos a ir al libro de Mateo. Mateo capítulo 27. Mateo 27, versículo 35. 27:35 dice la palabra del Señor. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Dice, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos. Diga, se lo quitaron. Una vez crucificado, amada iglesia del Señor, ya aparentemente, terrenalmente, estaba indefenso.
como un hombre natural, a los contrarios, a los enemigos, se le hizo fácil, ¿qué cosa? Sacarle su vestimenta. Le sacaron el vestido que cargaba Jesús, la vestimenta que cargaba Jesús, y se la repartieron entre ellos. También echaron suerte, dice más adelante la palabra del Señor. ¿Qué más le hicieron a Jesús? Le dieron muerte. Mire, amada iglesia, en el caso de José, sus hermanos, asimismo, le quitaron la túnica y se la mostraron al padre. Y el padre dijo, me mataron a mi hijo, una mala bestia. A Jesús le hicieron lo mismo. Le quitaron su vestimenta. Pero, amada iglesia del Señor, no solamente le mostraron, ¿verdad?, a la familia, sino que le demostraron a toda la humanidad su desnudez. Porque cuando alguien te saca la ropa, ¿quedas cubierto o descubierto? Queda descubierto. La ropa es la que te cubre. Amada iglesia del Señor. Y además de eso, ¿qué más le pasó? Le dieron muerte, lo mataron. Entonces, dijeron los enemigos, lo hemos vencido. Le hemos dado muerte. Lo hemos derrotado. Amada iglesia del Señor, y algo que Dios me hacía ver a través de este versículo, es lo siguiente. Lo despojaron de su ropa física o terrenal. Y es por eso que el Señor te dice, amada iglesia, que no te preocupes por nada terrenal, porque en su momento te será quitado, pero no te será quitado el Espíritu Santo. ¿Cuánto glorificamos al Señor? Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Amada iglesia del Señor, y al tenerlo así, los enemigos brincaron. Los enemigos dijeron, lo vencimos. Dijeron, lo derrotamos. Es más, ya murió. Pero quiero que te diga algo. Esta batalla no terminó allí. Esta batalla, amada iglesia del Señor, esta guerra no terminó en una muerte física. Recién empezaba la batalla. Cuando las personas y los enemigos pensaron que ya allí se había terminado, e incluso sus mismos discípulos pensaron que hasta ahí llegó Jesús. Aún hasta su misma familia, porque ahí se encontraba su mamá, y dice la palabra del Señor que ella lloraba, no solamente ella, sino todas las demás Marías que habían allí. Amada iglesia del Señor, lo que ellos no sabían era que la batalla, la guerra recién había empezado para Jesús. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, bendiga la gloria de nuestro Dios. Amén. Gracias. Aquí tengo para seguir una hora más. Bien. Dice la palabra del Señor que cuando ellos pensaron que ya había terminado todo, recién empezaba la guerra. Entonces dice el Señor que Jesús descendió. Mire, ahí empezó la guerra. Ahí recién empezó la guerra. Mientras estaban los demonios y los enemigos dando en la tierra festejos, creyendo ya haber obtenido la victoria ellos, Jesús estaba descendiendo al Seol. Seol en hebreo, la palabra Seol o infierno es en hebreo, pero en griego dice que es el Hades. Vamos a ir al libro de Efesios capítulo 4, versículo 9. ¿Qué pasó allí? Efesios 4, 9. Dice la palabra del Señor, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a la parte más baja
de la tierra. Hablando del Seol o hablando del Hades. Y dice que allá fue a dar libertad, amada iglesia del Señor, a los que, ¿verdad? A los que fueron del tiempo de Noé. Pero también, ¿qué más fue a hacer allá? A quitar las llaves de la muerte, amada iglesia del Señor. Así que no le tengas miedo a la muerte. ¿Cuánto glorificamos a nuestro Dios? No le tengamos miedo a la muerte. Cuando nosotros sabemos que somos hijos de Dios y le pertenecemos a Dios, tenemos que estar confiados. ¿Sí? Estar confiados. Amada iglesia del Señor y no temer. Jesús murió físicamente, terrenalmente, pero resucitó. Amén. Y Jesús es Jesús, pues, amada iglesia del Señor. Entonces significa que usted y yo también vamos a morir. Este estuche, dile verdad a tu cuerpito, a tu bracito, a tu cinturita, a las mujeres, ¿ah? Los varones a su pepa que tiene allí en el brazo, ¿verdad? O huesito, no sé, pero dile, no me voy a engreír contigo. No te engrías. ¿Ah? ¿Verdad? Los jóvenes dicen, yo tengo larga vida sobre la tierra. Todos vamos a salir de esta tierra. Pero lo importante es a dónde te vas a ir. Amada iglesia del Señor, para usted no es el Hades, no es el Seol, no es el infierno. Dile al que está a tu lado, a cualquiera coge, dile. Para usted, mi hermano, no es el Hades, dile. Tienes que buscar a Cristo. Tienes que buscar a Cristo hoy. Dile, para usted no es el Hades. Para usted no es el Seol. Para usted no es el infierno. Para usted es la patria celestial. Amada iglesia, Jesús descendió allá para que usted no vaya. ¿Y por qué quiere irse para allá? No, dices no. Pero no quieres vivir la palabra. No quieres recibir la palabra. No te quieres apegar a la palabra. Allá vas. Pero hoy tienes que salir de ahí porque Jesús descendió allá a quitarle la llave a la muerte. Mire, para que ahora usted y yo tenga vida. Vamos a ir a Apocalipsis 1:18. Apocalipsis 1:18 dice la palabra del Señor. Y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Hablando de quién? De Jesucristo. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Por eso, amada iglesia del Señor, en el juicio final, en el día final, es ahí donde Jesús, ¿verdad? Va a enviar, donde el hombre decidió ir. No es, amada iglesia del Señor, porque Jesús sea malo, es porque uno decida. Si usted quiere irse al cielo, el que no está en Cristo tiene que poner los pies en Cristo, tiene que caminar en Cristo. El que anda por ahí medio tibio, medio frío, tiene que calentarse bien en Cristo. Pero si usted quiere irse al infierno, es su asunto. Es su asunto, amada iglesia del Señor, pero ya estamos escuchando por la palabra de Dios, que allá no tenemos que ir nosotros, porque ese lugar no es para nosotros. Jesús quitó allá la llave de la muerte y del Hades. ¿Cuánto glorificamos al Señor? Mire, ¿y qué pasó con Jesús? Su cuerpo fue glorificado, transfigurado y está lleno de gloria. Esto muestra, mis amados hermanos, que ni la muerte, cuando creyó festejar, que la muerte, amada iglesia del Señor, creyó que había matado a Jesús, amada iglesia del Señor, salió vencida. Jesús la venció a tal punto que en la cruz estaba vestido o estaba desnudo. Estaba desnudo, le había sacado su vestimenta. Y cuando lo bajan de la cruz, que aparentemente ya estaba muerto,
Amada iglesia del Señor, por ahí apareció uno, ¿verdad? Y dice que lo envolvió en una sábana, le puso aroma. Mire, ¿lo envolvió en qué? En una sábana. Lo pusieron allí en la tumba y una piedra y un sello, y ahí de pronto se sentó el guardia para que no se escape ni nadie se lo robe. Amada iglesia del Señor, pero así como hubo el terremoto, mire, cuando Jesús, ¿verdad?, murió, dice que hubo un fuerte terremoto a tal punto que los que estaban ahí dijeron, verdaderamente es el Hijo de Dios. El mismo terremoto también hubo cuando Jesús salió, resucitó de aquella tumba. Amada iglesia del Señor, y cuando lo metieron en la tumba, ¿cómo estaba? Envuelto en sábana. Pero de pronto cuando resucita, ya no estaba envuelto en sábana, ni tampoco estaba desnudo. ¿Cómo estaba? Diga, vestido de gloria y honra. ¿Cuánto glorificamos al Señor? Su ropa, su prenda de vestir, identificaba cómo estaba su estado de vida. ¿Y cómo estaba su estado? Vivo, diga vivo. Y con gloria glorificamos al Señor. Por eso usted y yo no podemos cerrar nuestra boca y dejar de darle gloria y honra. Siempre tiene que haber una alabanza en tu boca, porque por quien vivimos y a quien servimos está vivo. Usted y yo no servimos a un Cristo muerto, porque el muerto no oye, no ve, no siente, no ayuda, no socorre. ¿Quién es el que ve, siente, oye y socorre? Es el vivo, el Cristo vivo que yo predico. Ese Cristo vivo también es el tuyo, amada iglesia del Señor. Entonces, mis amados hermanos, como iglesia del Señor, tu prenda de vestir dice cómo está tu estado de vida. Efesios 4:24. Efesios 4:24. Dice la palabra del Señor. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo tenemos que vestirnos? En santidad, en justicia, en santidad y en verdad. Amada iglesia del Señor, demostrando que nuestra vestimenta demuestre victoria o derrota. Depende de nosotros. Si queremos que nuestra vestimenta demuestre victoria internas y externas, o queremos que demuestre derrotas internas y externas. Y aquí va la respuesta para muchos que dicen que Dios solo mira el corazón y que no importa cómo vistas, que no importa, ¿verdad?, cómo tú quieras vestirte, porque al final, mire hasta dónde llegan, que al final esta ropa exterior se va a quedar. Entonces no importa cómo tú vistas, pero la palabra del Señor a mí me dice, en el versículo que acabamos de leer, que usted y yo tenemos que vestirnos del nuevo hombre, en primer lugar, del nuevo hombre, hablando de nuestro carácter, hablando de nuestra forma de ser, de nuestra forma de actuar, pero también hablando de nuestra vestimenta. Amada iglesia, porque cuando estabas en el mundo vestías como tú querías, amén. Pero ya viniendo a Cristo, tú te viste como Dios a través de su palabra te enseña que tienes que vestirte. La mujer no vestirá ropa de varón. Dile al que está a tu lado, no es con ropa de varón. Ni el varón con ropa de mujer. Dile al que está a tu lado, no es con ropa de mujer. Mire, no es con moda. Dile al que está a tu lado, ambos grupos, no es con moda. Porque eso es servir al Dios de este siglo. Entonces vamos a ver, mis amados hermanos, demostrando derrotas. Los que visten demostrando derrotas.
Las derrotas internas primeramente. ¿Cómo es que viste, cómo nos vamos a dar cuenta que un hermano se siente derrotado, que está derrotado y vive derrotado? A ese hermano que vive derrotado internamente le llegó el frío espiritual. Porque decíamos hace un momento que la ropa cubre, ¿cierto? La ropa protege. Mire, aquí veo a mi hermana Carmen, mi hermana Paulé, mi hermana Keila, mi hermana Sandra, Virginia, Caterina, algunas las veo con bucitos manga larga, vestidos manga larga, hasta acá arriba, a otras las veo con abrigo. ¿Por qué? Es que está el aire acondicionado, pastora, y hace frío, ¿cierto? La ropa le está sirviendo para cubrirse. Así mismo en lo espiritual. Si tú te vistes espiritualmente, te vas a cubrir de la desnudez. Pero si tú vienes, amada iglesia del Señor, con este frío espiritual, ¿como qué frío espiritual? Heridas. El que todavía vive con heridas, ese está desnudo espiritualmente. Y las heridas están ahí que se le ven. Clarito. Le nombran al esposo y salta. Y no dice nada bonito, pura cosa fea. Le nombran a la esposa y tuercen. Le nombran al hermano que está sentado a su lado y no lo pueden ver. Es que no sé, hay hermanitos que donde le veo los pies no le puedo ver nada más. Y si no va al culto, mejor, me evita de mirarlo mal. Amada iglesia del Señor, esa persona está derrotada internamente. Los que no oran, y qué triste. Y te bendigo, hermana Sandra, y sigue así con el Señor. Fuiste la única que me reportó mi hermana Virginia hoy, que vino a la oración. ¿Y los demás? Es que Sandra ora por mí. Estás desnudo. Estás con ropa de derrota. Iglesia del Señor. Hay otras que no han aparecido en ningún periodo. Ni en la madrugada, ni en la mañana, ni al mediodía, ni en la tarde. Peor el de las 6 de la... Mire hasta dónde. 6 de la tarde y otro periodo. ¿Y quiénes son las que están orando? La hermana Rosenda y la hermana Yael. ¿Y los demás? Pastora, es que la verdad, ya pongan otro horario. Dígame, ¿qué horario? Dígame. Anote un papelito y al terminar el culto déjelo en el escritorio, anónimamente. Póngalo allí. ¿Qué horario deseas? Porque se te busca la manera, la forma, y entre más venir, menos vienen. Están con ropa de derrota, demostrando que están derrotados. Es que yo oro y como que mi oración no llega. Es que yo oro y no veo respuesta. Ya te pusiste la ropa de derrota. Y hoy Dios te la quiere quitar. Amada iglesia del Señor, los que no leen la Biblia. Por eso tengo que sacar algunos versículos para que leas. Aunque sea en la iglesia, lo leas. Porque si no, no lees nada. Miren, mis amados hermanos, estás vestido de ropa de derrota. Los que son infieles a la casa, no, nadie mire a nadie. Mire acá adelante. Mire, los que son infieles a la casa de Dios. ¿Sabe por qué se quedan? Porque todo lo derrota. Porque no le dan el besito de la buena noche, ya se quedaron en casa. Porque tiene que venir todos los días con la misma ropa y no tiene una nueva, ya se quedaron en casa. Preocúpate por tu ropa espiritual, amada iglesia del Señor. Entonces, los derrotados son los que se quedan en casa y no les son fieles a la casa de Dios. Esos son los que demuestran ropas de derrota internas. Pero también hay las externas. Son aquellos que andan desnudos. Recordemos que a Jesús en la cruz le quitaron su vestimenta forzadamente
y a público, a vista de toda la humanidad, demostraron su desnudez. Amada iglesia del Señor, pero en su resurrección, Dios, ¿verdad? ¿Qué hizo? Le puso su ropa resplandeciente y de gloria. Amada iglesia del Señor, cuando tú andas con poca ropa, dile al que está a tu lado, no te pongas poca ropa. Yo te he visto cuando vas a comprar. Dile, yo te he visto cuando vas a comprar. Yo te he visto cuando vas al colegio, a la escuela de tus hijos. Dile, yo te he visto cuando te veo en la metrovía. Te he visto, dile. Te he visto con poca ropa. Enseñando la espalda. Enseñando en los pechos. Mira, enseñando las piernas. Para no decir, ¿verdad? Los fideitos ahí. Y fideo cabello, ahí bien finito. Mire, enseñando las piernas. Eso es desnudez, amada iglesia del Señor. ¿Qué estás tú demostrando allí? Que ya fuiste derrotado. Pero hay que demostrar victoria. Diga victoria. Victorias externas. Si el derrotado demuestra las piernas, demuestra el pecho y demuestra las espaldas, hablando de las mujeres y hablando de los varones también. Es triste ver cristianos con su pantalón no de tela, sino con licra. La licra es apretado. No, amada iglesia del Señor, usted no tiene que demostrar su desnudez. Esas camisas, esas camisetas demasiado ajustadas al cuerpo. Amada iglesia del Señor, eso no está bien. Hay que tener, los que estamos en victoria, cubrimos nuestro cuerpo. Diga, los que estamos en victoria, cubrimos nuestro cuerpo. Demostramos qué cosa, que hemos vencido a la moda. ¿Cuántos han vencido a la moda? Glorifica al Señor. ¿Qué más demostramos? Que hemos vencido al Dios de este siglo, al Dios de este mundo. Satanás, el diablo, es el que manda la moda y la mete en las iglesias. Sí, la meten en la iglesia, pero gracias a Dios que aquí hay pastores con ojos de águila y con visión de Espíritu Santo. ¿Sí? Apenas vemos algo medio raro que se quiere meter a la iglesia, enseguida andamos cortando. Enseguida estamos, ¿verdad?, dándole hacha. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque como hijos en la fe que son nuestros, tenemos que cuidarlo para un día presentar una iglesia santa delante de Dios. ¿Cuánto glorificamos al Señor? Gloria sea el nombre del Señor. Victorias internas son los que vamos a orar. Que todavía sigue quiere vivir derrotado. Somos los que vamos a orar. Los que vamos a leer la palabra. Los que están trabajando para Dios, ellos están en victoria. ¿Sí? Pero los que se van corriendo a su casa a dormir o a ver televisión, esos están en derrota. Nos ponemos de pie. Demostramos que estamos en victoria porque vamos a ser fiel a la casa de Dios. ¿Cuál es el tema que estudiamos esta noche? A ver, pónganse de pie y si no lo vuelvo.